Hola, buenas tardes. Hoy estamos con nuestra compañera Raquel Rodríguez porque hoy traemos un tema muy interesante que es el trastorno por atracón. Es un trastorno de alimentación que de alguna forma estamos detectando que se está extendiendo y por eso hoy nos gustaría tratar este tema en profundidad con Raquel, que ella, bueno, es psicóloga general sanitaria, experta en trastornos de alimentación. Otra vez, muchas gracias Raquel por contar contigo y por compartirnos este espacio. Gracias a ti también. Fenomenal. Bueno, primero vamos a intentar darle un contexto a esto del trastorno por atracón. Entonces me gustaría que nos comentaras, Raquel, qué es el trastorno de atracón. Vale, como bien has dicho, es un trastorno de la conducta alimentaria. Quizás es menos conocido que la anorexia o la bulimia, que es sobre los que se suele hablar o los que se suele ver en las películas o las series, y lo podemos definir como un trastorno en el que se producen atracones, como bien indica su nombre, y estos atracones se caracterizan por comer mucho durante un periodo de tiempo determinado en el que otras personas sin trastorno comerían menos cantidad de comida, y también esta ingesta o el comer, hacer estos atracones también se caracterizan por una pérdida de control. La gente que los está haciendo tiene la sensación de que pierde el control. Esas serían como las dos características principales del trastorno de atracón. Ujú. Vale. Dentro de los trastornos de alimentación hay, bueno, pues hay diferentes trastornos, pero sí que es verdad que este trastorno puede tener semejanzas con algún otro, ¿verdad? Como igual puede ser al final la bulimia, por ejemplo, ¿no? Que también Ujú. hay, o se caracteriza también por atracones. Y me gustaría que nos comentaras, Raquel, cuáles son pues, las diferencias que hay con otros trastornos de alimentación y cómo de alguna forma esas, o cuáles son esas características diferenciales de un trastorno a otro. Vale, lo podemos diferenciar sobre todo de la anorexia, en el que hay un tipo de anorexia que se llama tipo atracones purgas, y también de la bulimia. Por un lado, en la anorexia se produce un bajo peso y una restricción de la ingesta de la comida, por lo tanto la diferencia principal sería esa. En el trastorno de atracones no hay restricción, ni tampoco hay purgas, y luego en el tema de la bulimia hay atracones que pueden ser semejantes y compartir características como comer de manera muy rápida, comer hasta que sentimos dolor en la tripa por la cantidad de comida que hemos comido, comer aunque no se tenga hambre, comer solo porque hacerlo con gente podría darnos vergüenza, sentirnos mal con uno mismo cuando hacemos el atracón. O sea, las características del atracón podríamos decir que son similares, pero en la bulimia existen comportamientos compensatorios que podrían ser en forma de purgas o vómitos, uso de laxantes, diuréticos, hacer deporte como manera de compensar. Es decir, he hecho un atracón y después como manera de compensar hago ese deporte excesivo, y en el trastorno de atracones no existe ese comportamiento compensatorio. Entonces, para resumir, en la anorexia hay restricción y en el trastorno de atracones no, y en la bulimia hay comportamientos compensatorios y en el trastorno de atracones no. Ujú. Vale, vale, o sea que sí que está claramente delimitado, aunque pueda haber Ujú. confusión, sí que son trastornos claramente delimitados. Cuando hablabas de lo que son los atracones, nos decías algunas características, ¿vale? Sí que me gustaría que entráramos más en esas características, ¿no? Es decir, ¿qué Vale. entendemos por atracón? Porque, claro, yo me pregunto, oye, y si tú vas a un evento, te han invitado, yo qué sé, pues a una celebración, yo qué sé, alguien en un banquete, eso podríamos considerar, en el sentido de que comemos más en un banquete en determinadas situaciones, eso podría ser considerado un atracón. ¿Qué está considerado un atracón? ¿Cómo lo podemos diferenciar a lo mejor de unas conductas donde igual pues comes más? ¿Cuáles son las diferencias o qué es lo que entendemos por atracón? Vale, puede ser complicado de diferenciar, pero sobre todo me parece a mí que el criterio más importante es esa sensación de pérdida de control. Cuando estamos en un evento, una boda, una comunión, un bautizo, cualquier evento así en el que comemos más, solemos hacerlo conscientes de que lo estamos haciendo. Cuando hay un trastorno de atracón no tenemos esa sensación de conciencia. Muchas veces es como si entráramos en trance y como si perdiéramos el control de nuestras acciones o de lo que estamos haciendo. Y también otra característica importante es que los atracones se suelen hacer en privado por vergüenza al que dirán los demás, y cuando lo hacemos en público
pues esa parte ya se pierde, ¿no? Cuando como en una boda estoy rodeada de gente, entonces todos comemos mucho. Es algo como que está socialmente aceptado. En el caso de los atracones, la vergüenza hace que la gente coma en privado y también los atracones se pueden hacer muchas veces como manera de gestionar las emociones, una gestión emocional a través de la comida y cuando estamos en un banquete o cualquier otro evento no lo hacemos con ese fin, sino como pues, por socializar o porque está muy extendido que cuando estamos contentos comemos y cuando celebramos también. Ujú. Vale, o sea que digamos que una persona puede comer más, bueno, pues porque igual la situación o el contexto lo amerita en un momento dado, Ujú. ¿vale? Pero no tiene esa pérdida de control o esa sensación de pérdida de control y no, y digamos que hay una voluntariedad, ¿no? Es decir, que hay una conciencia de que, oye, estoy en esta situación y, bueno, pues voy a comer más que lo que me puedo comer yo habitualmente. Vale. Luego, yo en terapia algunas veces me he encontrado personas que tienen percepción de atracón, ¿vale? Ujú. Aún no teniendo los criterios formales, digamos, de un atracón, ¿no? Es decir, que igual para determinadas personas con las que yo he podido interactuar, comer 2 galletas, ¿vale? Es un atracón. ¿Esto por qué ocurre? ¿O qué es esto? ¿Por qué existe esta diferencia? ¿Vale? Aquí hay muchas personas que, como bien dices, tienen la idea de que comerse 2 galletas es, un atracón, pero claro, en lo que es la intervención hay que deshacer también esas ideas, porque si no, a cualquier cosa le podríamos llamar atracón. Entonces, hay que reestructurar ese pensamiento, ¿no? Comerte 2 galletas no es un atracón, y muchas veces las personas que tienen este tipo de pensamientos son personas que previamente han hecho restricciones de comida, es decir, que pues han restringido durante un determinado periodo de tiempo y el comerse 2 galletas ya lo viven como algo súper fuera de lugar, incluso llegándolo a llamar atracón, cuando si lo analizamos racionalmente no podríamos considerarlo atracón, Vale. porque no cumpliríamos precisamente ese criterio de comer más que otras personas sin trastorno en un determinado periodo de tiempo. Vale, entonces, bueno, adelantando un poco ya, ¿no? Lo que es la intervención, parece Ujú. que hay que hacer también una intervención o una parte de la intervención va dirigida a todas estas ideas, igual un poco distorsionadas que se tienen sobre la alimentación, sobre qué es una alimentación aceptable, saludable, qué cosas forman parte de un atracón, qué cosas no. Bueno, esto lo vamos a ver luego cuando veamos Ujú. esa parte de intervención, pero bueno, la idea tiene que quedar clara, ¿no? Que no todo es un atracón, aunque a mí me lo parezca, y es ahí también donde hay que intervenir, ¿no? No tanto a nivel Ujú. de conducta, sino a nivel cognitivo, ¿no? Y de sistema de creencias respecto a la alimentación. Ujú. Otra de las situaciones que también nos encontramos muchas veces, ¿no? En terapia es la diferencia que hay entre el atracón que podríamos llamar planificado y el atracón espontáneo, ¿no? Me gustaría que nos comentaras, Raquel, cuáles son las diferencias que pueden existir entre estas dos formas, vamos a decir, de la ingesta en atracón y si pueden ser compatibles, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, cuéntanos un poco respecto a esto. Vale, por un lado el atracón planificado, también como dice su nombre, es un atracón que planificamos, es decir, que por ejemplo estamos trabajando y estamos todo el día pensando en que vamos a hacer un atracón cuando lleguemos a casa, incluso pues muchas veces podemos pensar, ¿no? Pues tengo que pasar por el supermercado a comprar estos productos o estos otros porque son los que quiero comer en un contexto de atracón, y luego el espontáneo, pues es un atracón que se produce pues cuando estamos en casa, por ejemplo, pues estamos aburridos y no tenemos otra cosa que hacer y la manera de, pues no sé, gestionar el tiempo es atracón. Entonces sí que se pueden producir los dos y la mayoría de las veces cuando hay un trastorno de atracones se suelen producir los dos a la vez. Es decir, podemos hacer por un lado atracones planificados y por otro lado atracones más espontáneos o más sin esa planificación previa. Vale, o sea que se pueden dar los dos, digamos, de manera, o pueden estar los dos de manera presente en un trastorno por atracón, ¿vale? ¿Existe algún tipo de característica o algún tipo de señal, más bien, que pueda estar asociada a un tipo de atracón o a otro? Quiero decir con esto, mi pregunta es si hay algo que a la persona le diga, oye, necesitas hacer un atracón planificado o simplemente, bueno, pues en esa situación en la que estás ingiriendo comida, pues
empieza un atracón espontáneo. No sé si existe alguna señal, no sé si existe algo en lo que la persona pueda anticipar. Yo lo que me he encontrado en la práctica es que los atracones planificados suelen ser aquellos atracones que hacemos como manera de celebrar, ¿no? Pues he tenido un éxito en el trabajo o bueno, en cualquier otra área y entonces cuando llegue a casa me voy a permitir comerme todo esto. Ajá. Y cuando hacemos el espontáneo suele estar más pues relacionado con el me aburro y no sé qué hacer, o me ha pasado algo inmediatamente, o sea, anteriormente y la manera de gestionarlo es a través de la comida. O sea, yo creo que el planificado está más asociado a que me pasan cosas y lo gestiono de esta manera a través de la planificación Ujú. y la parte del espontáneo es aquel que pues, me pasa algo inmediatamente y lo esto, o lo que decíamos del aburrimiento, el no tener nada que hacer. Y también importante la accesibilidad de la comida, es decir, si yo estoy en el trabajo y me pasa algo, quizás en el trabajo no puedo hacer un atracón porque no tengo pues, los alimentos o no es el lugar o el momento. Y entonces me paso el día pensando en cómo voy a hacer ese atracón una vez que llegue a casa, porque ahí sí que es mi sitio seguro para hacer los atracones. Ujú. Vale, vale. Por lo que nos estás contando, Raquel, parece que hay una relación estrecha, ¿no? Entre el trastorno de atracón y las emociones, ¿no? Por lo que Ujú, nos dices, bueno, hay algo íntimamente ligado, ¿vale? Que me gustaría ver contigo posteriormente, ¿no? ujú. Cómo se genera esta asociación, pero me gustaría primero que nos explicaras por qué se desarrolla un trastorno de atracón, es decir, cuáles pueden ser sus causas y si existe algún tipo de perfil personal con algunas características personales, digamos que sea más vulnerable al desarrollo de este tipo de trastorno. Vale, no se ha investigado mucho, o sea, se ha investigado mucho y no se ha sacado ninguna conclusión en cuanto a las causas, es decir, no hay una causalidad, no se sabe todavía cuál puede ser la causa, pero como bien dices, sí que se sabe que hay un perfil que es proclive, ¿no? O que puede hacer que una persona desarrolle un trastorno de atracones. Por ejemplo, las personas que no están satisfechas con su imagen corporal pueden tener más probabilidad, personas con problemas emocionales, ansiedad, depresión o con otro tipo de problemática, también personas con problemas familiares, personas que han sufrido alguna vez comentarios ofensivos en cuanto a su aspecto físico, personas con baja autoestima, personas que en algún momento de su vida han sufrido obesidad. Esas serían un poco como las características que podrían hacer o podrían desencadenar un trastorno de atracones, pero como decimos, las causas no se saben o no, o sea, no hay todavía una conclusión clara sobre ellas. Sí, que bueno, que puede ser incluso multifactorial, ¿no? Eso es, sí, es lo más probable. Que no hay algo definido sino que es un cúmulo de factores, ¿no? De Ujú, circunstancias. Vale, sí que lo que sí sabemos, ¿verdad? Es que hay cierta relación entre la restricción y el atracón, ¿no? Parece que ujú. son dos conceptos que están íntimamente relacionados y que forman, digamos, como una dinámica. ¿Nos podrías contar cómo funciona esta dinámica? Ujú. De hecho, muchas veces cuando nos prohibimos o restringimos un determinado alimento, cuando hacemos los atracones son de ese alimento. Es decir, cuando yo me prohíbo pues, cualquier tipo de alimento, como pues el chocolate o los dulces o lo que sea, tengo más probabilidades después de comer ese alimento, porque al final prohibírmelo hace en cierto modo que tenga muchas ganas de ello y lo coma en modo de atracón. Entonces sí que es verdad que muchas personas restringen alimentos pues porque están haciendo una dieta o por cualquier otro motivo y después hacen atracones de esos alimentos. Y también se ha visto muchas veces como personas que tenían anorexia, ¿no? Es decir, un patrón de restricción y de bajo peso, como hemos dicho anteriormente, y el trastorno muta a bulimia o trastorno de atracones, más a bulimia, para entender un poco porque luego hay compensación, porque hay esa como distorsión de la imagen corporal y todo eso, ¿no? Pero al final eso, ¿no? Pasamos de restringir a comer en manera de atracón, porque el cuerpo al final necesita esos alimentos. Ujú. Vale, vale, o sea que efectivamente no existe esta dinámica entre esa restricción de alimentos y cuanto más restringido esté el alimento o más alimentos restringidos tengamos, la probabilidad es que tengamos luego conducta de atracón, ¿no? Ujú. Bueno, aumenta, digamos, ¿vale? Y yo no sé si el hecho también de tener atracón también entiendo que potencia la restricción, ¿no? Y digamos Eso es, entramos en círculo vicioso. un círculo vicioso, ¿no?
porque después de hacer el atracón, una de las características también muy importantes es que las personas se sienten culpables, entonces pueden empezar otro periodo de restringir ese alimento o ese grupo de alimentos con los que han hecho atracón, con lo cual restringimos, atracamos, restringimos y así empezamos el círculo. Vale. Antes anticipabas, ¿no?, el papel de las emociones en el trastorno por atracón. Me gustaría que nos comentaras un poco más profundamente cuál es esta relación, ¿no? Y por qué están íntimamente relacionadas y si hay algunas emociones que sean más específicas del trastorno de atracón o puede ser cualquiera. Bueno, que nos cuentes un poco en relación a esto. Cuando se hacen atracones también se le suele llamar ingesta emocional, porque la gente come como manera de gestionar las emociones que va teniendo, ¿no? Y las emociones que más presentes suelen estar o que más suelen producir atracones es la ansiedad. Una persona que tiene ansiedad durante el día y que tiene un trastorno de atracones es más propensa a tener después un atracón una vez que llega a casa o pues, en el momento. Que al final gestionan las emociones a través del atracón. La comida les sirve como para calmar esa ansiedad o esa tristeza. Antes nos comentabas que lo que podríamos llamar, ¿no?, o lo que llamamos comúnmente o popularmente las emociones positivas, ¿vale?, sí están asociadas o están quizá más relacionadas con esos atracones más planificados, ¿no? Como una forma de celebrar, pues una emoción positiva o porque me ha pasado algo bueno en la vida o lo que sea, ¿no? Entonces yo, digamos que desde ese punto planifico el atracón y está asociado a las emociones positivas, ¿no?, lo que llamamos comúnmente o malamente dicho, ¿no?, las emociones positivas, ¿vale? Y las emociones negativas, más a ese atracón más espontáneo. Entonces a mí me sorprende, ¿vale? Me sorprende quizá, ¿no?, por lo que estamos hablando, que no solamente es una gestión de esas emociones que pueden ser molestas, que pueden ser difícil de gestionar, sino emociones positivas, ¿no?, también, ¿no? Al final yo siempre digo que comemos por todo, ¿no? Para celebrar, porque estamos tristes, si estamos contentos y nos ha ido bien el trabajo, pues igual me pido para cenar algo que me encanta o me voy a un restaurante. Si estoy triste lo utilizo como consuelo. Entonces, claro, el trastorno de atracones tiene esta particularidad, ¿no? Que al final todos comemos cuando estamos tristes y cuando estamos contentos, solo que cuando hay trastorno de atracones es algo que interfiere en la vida diaria y es patológico. Pero yo creo que es algo que está en todos, ¿no? Que todos celebramos y entre comillas nos consolamos con la comida. Porque al final es una cuestión casi cultural, ¿no? Es decir, Eso es. relación con la comida, ¿no? Es una cuestión cultural y también se nos educa de alguna forma, ¿verdad?, a gestionar nuestras emociones a través de la comida, ¿no? Pues ese punto de lo que vemos en las pelis, ¿no? Esa persona que está muy triste, pues por la circunstancia que sea, y la vemos a esa recuerdo una película que yo creo que todos reconoceríamos, ¿verdad? Esa persona con un cubo de helado comiendo helado hasta, bueno, pues hasta que se acaba ese helado, un poco para gestionar una tristeza que tiene por un rechazo amoroso, si no recuerdo mal, creo que era la peli, ¿vale? O bueno, o O efectivamente, incluso a los niños también se les consuela con comida. exacto, ¿no? Incluso cuando somos pequeños, ya Ujú, un recurso también, ¿no?, casi desesperado de la familia, ¿no? Cuando ujú, el pequeño igual no sabe gestionar, pues bueno, ¿no? Pues yo siempre digo, ¿no?, el gusanito aspito, ¿no? ujú. Al final como consuelo, ¿no?, de alguna. Y si se han portado bien, el premio de las chuches. Exacto. Entonces, es algo también que se educa desde muy pequeño, ¿no? Desde que somos muy pequeños se nos educa Ujú, también a gestionar nuestras emociones, ¿no? ujú, Vale, o sea que, como decimos, tiene también un factor cultural, ¿no? También un factor cultural. Em, Antes, ¿vale? Volviendo a una cosa que creo que es importante, tú decías, bueno, una de las cosas fundamentales para poder distinguir un trastorno de atracón o un atracón de una ingesta que en un momento dado puede ser mayor de lo normal, pues porque estás en un evento, es que hay esa sensación de estar en trance. ujú. Eh, bueno, tú has tratado a muchas personas, ¿verdad?, con trastorno de atracón. ¿Cómo te describen ese trance para que la gente lo pueda identificar, ¿vale? Y si se sabe por qué ocurre este punto de desconexión o de trance,
¿vale? Cuéntanos un poco qué se sabe de esto. ¿Vale? Por lo general, las personas lo describen como si fuera otra persona la que está dentro de su cuerpo, es decir, como si ellos no tuvieran control ninguno sobre lo que hacen y fuera una fuerza externa la que pues les hace comer. Y esto la investigación dice que puede ser una experiencia disociativa, es decir, una desconexión de nuestros sentimientos y de lo que estamos haciendo, porque en cierto modo nos protegemos de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, puede estar explicado un poco por esa disociación. Ujú. Vale, o sea que de alguna forma la persona siente que no es ella, Eso es. ¿vale? Que no es ella, sino que es otra persona que toma el control de su conducta. Ujú. Vale, otra de las cosas también muy importantes, ¿no? Y que nos comentan muchas personas con trastorno de atracón es que realmente ese atracón no perciben que se produzca por hambre, es decir, no es Ujú, hambre, ¿no? Sino que es una sensación más de impulso. ujú. Un poco acerca de esto y sabemos por qué ocurre esto, por qué, bueno, pues por qué no se produce, que entiendo que también se puede producir, ¿no? En un contexto cuando tienes hambre, pero quizá no es lo habitual. Cuéntanos un poco qué se sabe sobre esto. Al final se cree que es, o se sabe que es un trastorno de control de impulsos porque las personas tienen el impulso de hacer el atracón y no pueden o no tienen la capacidad de frenarlo. Muchas veces sí que cuando se tiene mucha hambre, y por eso es importante también establecer rutinas de alimentación, pues hay muchas más posibilidades de hacer pues un atracón, pero otras veces los atracones se hacen sin hambre, porque el objetivo del atracón no es paliar el hambre, es paliar, entre otras cosas, las emociones, así por explicarlo de una manera bruta. Entonces, como el objetivo no es quitarnos el hambre que podamos tener, pues no hay hambre en presente. O sea, no buscamos saciarnos. Ajá. Vale, entonces por eso muchas personas dicen que el atracón no acaba con esa sensación de saciación, porque claro, no empieza tampoco en el hambre, ¿no? Ahí está. Ujú. Sino que hay otras circunstancias que hacen que el atracón acabe. ¿Nos puedes comentar cuáles son estas circunstancias que finalizan los atracones? Yo le llamo factores externos, que es la sensación de tener dolor de barriga. O sea, es decir, tengo dolor de barriga por toda la cantidad de comida que he comido. Sé que es interno, pero yo lo llamo externo porque es como algo que me avisa, ¿no? De que Ujú, ya tengo que finalizar. Y otra de las cosas importantes es que me quedo sin comida. Es decir, ya no puedo seguir comiendo porque aquí ya, pues si me he comprado 3 cajas de donuts, los donuts se han acabado. ujú. Vale, o sea que fundamentalmente es por una cuestión de, bueno, pues de que ya no queda producto, ¿no? Que ingerir, ¿vale? O porque efectivamente hay una sensación física Eso es. de dolor, ¿vale? No sé si también existe, porque claro, antes hablábamos del trance, ¿no? El que se produce, ¿no? Ujú. Esa sensación de trance, de despersonalización, de desconexión, ¿no? Con la conducta. No sé si también existe o se da una conexión en un momento dado, cuando yo estoy ingiriendo en atracón, digamos en modo atracón, si de alguna forma puede haber una conexión, ¿no? Con mi conducta y conmigo misma y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? O esto Ujú. no es lo habitual. Con la intervención yo busco o doy pautas para que se produzca esa conexión, para que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Pero por lo general, no todo el mundo experimenta el trance, pero la gente que lo experimenta desde el principio hasta el final no suele tener un momento de lucidez dentro del atracón. Hay que buscar pues herramientas para que se pueda producir esa reconexión. Ujú. Vale, ya has introducido, ¿no? Algunos aspectos de la terapia o Ujú, cuáles son las herramientas, ¿no? O algunas herramientas que se utilizan en terapia. Me gustaría que nos centráramos un poco en esto, ¿no? Es decir, ujú. ¿con qué herramientas contamos en terapia para que la persona pueda enfrentar su trastorno y gestionarlo, ¿vale? Cuéntame un poco cómo se aborda, desde qué perspectiva se aborda, qué herramientas puede poner la persona, en fin, un poco que nos cuentes, ¿no? Y que nos hagas un contexto también de la terapia. Vale. Yo creo lo más importante, para mí las cosas más importantes es la gestión emocional. Como hemos dicho antes, se puede llamar ingesta emocional, que es que comemos como manera de gestionar las emociones, con lo cual tenemos que aprender herramientas para gestionar esas emociones. Eso sería lo fundamental. Después también los desencadenantes, analizar qué desencadena los atracones, porque muchas veces va a ser pues lo que decíamos, las emociones, otras veces va a ser el aburrimiento. Entonces es importante hacer registros de alimentación en el que apuntemos las cosas que hemos
hemos comido durante el atracón, porque también nos servirá para ser conscientes de lo que hemos comido, porque no todo el mundo tiene conciencia de exactamente qué ha comido, y también qué estábamos haciendo antes. Es decir, pues estaba aburrida en el sofá o estaba en el trabajo y me pasó no sé qué. Es importante poder identificar los desencadenantes, porque si sabemos cuáles son los desencadenantes, también tendremos más probabilidades de frenar ese atracón. Como he dicho, también los registros de alimentación para ser conscientes de qué estamos comiendo, cuándo, cuánta cantidad. Es súper importante también la psicoeducación y la revisión de rutinas alimentarias. Mucha gente pasa muchísimas horas sin comer y esto también hace que los atracones pues tengan más probabilidad. Al final, si llevo sin comer 8 horas, cuando llego a casa lo que voy a comer es en modo de atracón, no va a ser en modo de me como mi plato y ya está. Y pues al final también damos muchas pautas, como por ejemplo dejar de lado los alimentos light, el comer con guantes precisamente para reconectarnos, ¿no? Yo comer con guantes, por ejemplo, de color azul o color morado. Entonces, cuando yo sé que voy a hacer el atracón, que todavía estoy consciente, es decir, que no tengo esa sensación de desconexión o lo que decíamos antes de disociación, me pongo unos guantes para que al menos durante el atracón me pueda mirar las manos y decir, jolín, aquí hay algo raro, ¿no? ¿Qué está pasando? Que tengo las manos azules. Ajá. Para producir también esa reconexión. Y básicamente eso, y también lo que decíamos de la reestructuración cognitiva, el deshacer aquellas ideas relacionadas con que comerse 2 galletas es un atracón, y también aprender qué es un trastorno de alimentación, la de psicoeducación que decíamos, ¿no? En qué se diferencia de otros trastornos, identificar quizás otras cosas que vienen después del atracón, porque muchas veces el motivo de consulta es hago atracones y después hay comportamientos compensatorios, pero no los viven como tal y entonces ya no estaríamos hablando de trastorno de atracones. Entonces, importante también esa psicoeducación para que entiendan que es un comportamiento compensatorio por si acaso, en vez de estar hablando de atracones, trastorno de atracones, estuviéramos hablando de otro trastorno de alimentación. Vale, vale, o sea que en terapia se cuentan con muchas herramientas, entiendo, ¿no? Tanto a nivel emocional, tanto a nivel conductual, como para la gestión del propio atracón, como los desencadenantes y los detonantes del propio atracón, es decir, que se cuentan con muchísimas, muchísimas herramientas, ¿vale? Muchos pacientes que llegan a consulta nos preguntan si su trastorno, claro, al final es un motivo para ellos, ¿vale? Para estas personas, al final, un motivo muchas veces de desesperación porque llevan mucho tiempo con esto, porque sí que es cierto que nunca lo perciben o nunca lo han percibido quizá como un problema como tal, sino bueno, pues como una falta de control, pues bueno, pero sin más, ¿no? Entonces muchas veces vienen cuando ya lo han intentado todo, muchas veces, ¿no? Todo lo que se les ha ocurrido y bueno, quizá muchas veces la solución que pretenden poner forma parte del problema, que puede ser esa restricción, de, bueno, si he cenado mucho, pues no desayuno mañana y entonces, claro, llego a la comida con un montón de hambre, como decías tú, ¿no? Llevo mucho tiempo sin comer, entonces al final, digamos que eso también, ¿no? Propicia esos atracones. Eh, un poco lo que me gustaría es que para estas personas, ¿no? Que llevan con este proceso muchísimo tiempo, ¿vale? Si este proceso al final es un proceso que se puede llegar a gestionar, ¿vale? O porque mucha gente nos cuenta que son ciclos en su vida, ¿no? Que está un tiempo X, el que sea, sin atracones, pero que en un momento dado vuelven un poco a esos atracones, ¿no? Entonces, si este trastorno es un trastorno que se puede llegar a controlar, si es un trastorno que efectivamente tiene ciertas recaídas, vamos a decir así, es decir, un poco, bueno, ¿qué podemos esperar? ¿No? Siendo realistas también, que entiendo que depende de cada situación, pero bueno, ¿qué se puede esperar realmente? Bajo mi experiencia, con un trabajo adecuado se puede llegar a gestionar. Aquí es importante también algo que acabas de decir, que es la gestión de recaídas. Esto es importante. El que se haga un atracón, lo vea como he hecho un atracón y ya está, y no como, vale, pues ahora ya como la he fastidiado, tengo permiso para hacer lo que me dé la gana. Entonces esto también es muy importante trabajarlo en terapia, porque esto hará que sea controlable. Y al fin y al cabo yo creo que no quiero generalizar, pero muchas personas hacen atracones, ¿no? Que no están dentro de un trastorno de atracones. No sé si me explico. Sí, ujú.
Con lo cual, pues se puede llegar a controlar, sí, teniendo en cuenta que puede haber recaídas y que hay que gestionarlas, por supuesto. Esa Ujú. sería como un poco la visión realista. Y aunque lo hayan intentado todo, sí que es cierto que vienen a terapia con ideas pues bastante malas de cómo hay que gestionar la alimentación. Porque hay gente, por ejemplo, que hace ayunos, ¿no? El ayuno famoso este intermitente como manera de gestionar el atracón, pues igual no es la manera. Ujú. Vale, vale, o sea que, como decimos, ¿no? Que igual las soluciones intentadas no han formado parte de la solución, sino que forman parte del Eso problema, es del problema. ¿no? Vale, vale, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos visto muchas cosas interesantes, ¿vale? Sobre el trastorno de atracón, sobre su caracterización, ¿no? Es decir, un poco qué características tienen, qué se diferencia de otros trastornos de la alimentación, bueno, pues cómo es un trastorno y cómo lo vive un atracón, ¿no? La persona que lo sufre y cuáles son las herramientas, ¿no? Algunas de las herramientas que tenemos y que contamos en terapia, ¿no? Y cuál es un poco la expectativa también realista sobre las recaídas y sobre la gestión del propio trastorno. No sé si eh, te gustaría aportar algo más, Raquel, algo que tú creas que es importante y que no hayamos visto o que consideres que la gente tiene que saber. Cuéntanos un poco si hay algo ahí que tengamos que tocar o detallar. Yo creo que es importante el tener en cuenta que hay que regular el circuito de hambre y saciedad, que no se puede pasar muchas horas sin comer y que cualquier persona que pasa muchas horas sin comer es propensa a hacer atracones y que eso luego se puede cronificar. Entonces es importante que tengamos una correcta, no sé, higiene de la comida, como lo queramos llamar, para pues ser menos o tener menos probabilidades de tener este tipo de problemáticas, porque sí que es cierto que utilizamos la comida para todo, pero que no tenemos una correcta educación acerca de la alimentación. Ujú. Vale, vale, o sea que también es importante esto, ¿no? Es decir, tener, digamos, una educación. Eso es, alimentación sana, equilibrada, con su hidrato, su proteína y todo eso, ¿no? No dejar los hidratos de lado, las proteínas de lado. O hay gente que dice, la merienda es para niños. Pues si llevas sin comer desde la 1 de la tarde y piensas estar a las 10, quizás es necesario, por mucho que podamos considerar que es de niños. Ujú. Vale, un buen apunte este, ¿no? Porque sí que es verdad que volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? De esas ideas que son ideas distorsionadas, ¿no? Sobre la Ujú. alimentación, pues sobre cómo se come, qué se debe comer, en qué momentos. Vale. Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias por la información que nos has brindado, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y bueno, y a todos los demás, pues si tenéis dudas o algún comentario, ahí tenéis también la caja de comentarios, bueno, pues para preguntarle a Raquel también cualquier cosa bueno, pues que os surja duda. Muchísimas gracias, Raquel, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Que será un vídeo muy interesante, como siempre. Muchísimas gracias por todo. Vale, a ti. Un saludo, adiós. Adiós.